Buenos días, les damos a todos los que nos siguen por este medio de transmisión, por este canal 7.2 de México en línea y por este canal, esta señal de TV del Lago Encuentro Informativo, por su programa Ministerio de Adoración al Señor. Les bendecimos y les damos las gracias, esperando que todos estén bien y que la gracia y misericordia de Dios esté sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia y sobre esta ciudad de Pátzcuaro. Y pues la bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque todo esté en paz, esté tranquilo y que la misericordia de Dios es grande y pues es algo digno de agradecerle a Dios de que pues dentro de lo que cabe estemos bien porque es lo importante que Dios quiere, que estemos bien, en paz, tranquilos y pues haciendo lo que a cada quien Dios nos pone a hacer. Hoy vamos a retomar un poquito del tema que tomamos hace 8 días de la humildad de Dios. Pero antes de eso vamos a leerle en Gálatas 4:16, que dice así: Gálatas 4:16 nos dice la palabra: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad? La verdad es que la verdad siempre nos va a incomodar. La verdad de Cristo siempre nos va a traer problemas y conflictos. La verdad, que es la verdad, siempre nos va a incomodar de cierta manera nuestra forma de pensar, porque como seres humanos tenemos nuestra propia verdad, nuestros propios pensamientos, y pues esa verdad no es comparada con la verdad de Cristo, porque nosotros estamos en la tierra y somos seres terrenales, y nuestra verdad no puede ser igual a la verdad de Dios que habita en los cielos. Entonces allí es cuando pues hay un distanciamiento, hay un choque entre verdad y verdad, la verdad del hombre, la verdad del mundo y la verdad de Dios. Y se puede decir que el hombre, ¿qué verdad sigue? Y por lógica, pues podemos decir que sigue la verdad del mundo, sigue su propia verdad. Entonces allí es pues cuando empezamos a tener conflictos entre verdad y verdad, porque la verdad de Dios, pues muchas veces no la tomamos en cuenta. No la tomamos en serio, no la tomamos como parte de nuestra vida, sino que pues esa verdad como que no hace ningún efecto en nosotros, porque preferimos nuestra propia verdad, preferimos hacer nuestra propia ley, nuestra propia verdad. Entonces pues la verdad de Dios nos hace ser enemigos del mundo, enemigos del hombre. ¿Por qué? Porque tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿Se dan cuenta que el mundo hace lo posible porque sigamos su propia verdad de él? Porque sigamos la verdad de las costumbres, la verdad de las tradiciones, la verdad de lo que se nos ha impuesto desde pequeños por medio de una religión. Y esa verdad
pues debemos de pensar que es una verdad hecha por el hombre, no es hecha por Dios. La verdad de Jesucristo es diferente. La verdad de Dios es la fe, el amor, creer en Él y seguir sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, su evangelio. ¿Y quién se ocupa de eso? Solo aquel que ha entendido esa verdad de Dios. Solo aquel que tiene esa verdad en su corazón. Porque seguir la verdad del mundo es placentera, es agradable, es cómoda, nos trae satisfacciones personales como seres humanos. Esa verdad del hombre y del mundo nos permite hacer muchas cosas, tomar las leyes en nuestras manos, hacer todo aquello que no nos agrada, hacerlo a nuestra manera, no dejarnos de nadie. Entonces, todo eso nos va apartando de Dios. Y cuando queremos entender la verdad de Cristo, pues nos cuesta trabajo dejar todo lo que el mundo nos ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente. Nos cuesta trabajo porque pues como carne, como seres humanos, estamos tan acostumbrados al mundo y a las cosas de la carne, que entrar de pronto en un parámetro que es la espiritualidad, pues claro que muchas veces no lo vamos a poder lograr en nuestra carne, en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son espirituales. Y si uno anda en la vil carne, ¿qué va a poder andar en el espíritu? Lógico que no. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad de darnos ese espíritu en nuestro ser. Porque tenemos ese espíritu de Dios en nosotros. Lo que pasa es que no lo activamos, no echamos mano de esa herramienta que Dios ha puesto en nosotros, que es su bendito y santo espíritu, para vencer esta carne. Por eso es que aunque estemos vivos, aunque estemos sanos, aunque tengamos todo, si no tenemos ese espíritu vivo en nosotros, háganle cuenta que vivimos como muertos. ¿Por qué? Porque la carne solamente es la que vive. Y la carne un día muere. Entonces, si no tenemos ese espíritu vivo en nosotros, ¿qué pasa cuando morimos? Que nos condenamos. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese espíritu de Dios vivo en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que nos lleva a una muerte eterna. Morir sin Cristo. Morir sin ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, como arma, como escudo, como defensa contra las cosas del mundo. Y es importante entender esta palabra, porque Dios cada día nos da una oportunidad para ser mejores, para reflexionar, para meditar, para escudriñar, para discernir la palabra de Dios y ver si es verdad lo que nos está diciendo o no es verdad, porque tenemos que ver por nosotros mismos. Y hoy día
podemos ver que la palabra de Dios, el hombre la ha transgiversado tanto, que ya ha hecho del evangelio y de la palabra de Dios se puede decir que un circo, una diversión, un negocio, algo a su modo del hombre humano, cuando lo espiritual con lo humano no tiene nada que ver. La palabra de Dios es espiritual y de esa forma se tiene que manejar. No se tiene que manejar en una forma humana, porque manejarla de una forma humana, lo único que vamos a hacer es que la vamos a ir corrompiendo, la vamos a ir acomodando a nuestra conveniencia, le vamos a ir poniendo esto y le vamos a ir poniendo lo otro, o al contrario, le vamos a ir quitando esto que no me agrada, le vamos a ir quitando esto que no le agrada a la gente, y para el fin de que esté contenta y esté a gusto, pues le metemos palabras humanas, le metemos palabras que vayan de acuerdo a su gusto, sin que haya confrontación del pecado, sin que haya corrección, sin que haya la verdadera enseñanza de Cristo. Entonces todo eso es lo que actualmente se vive, haciendo de la palabra un vil circo, un vil negocio a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hoy día no se sigue de forma espiritual, sino se sigue de forma humana, de forma carnal, agradándose a uno mismo, agradando al hombre, agradando al mundo y agradando a Satanás. Echando por tierra todo ese legado que nos dejó Jesucristo en la cruz. Todo ese sacrificio de Jesucristo en la cruz lo hemos desvalorado, lo hemos echado por tierra por seguir la costumbre del hombre. Entonces, pues es importante entender que la palabra de Dios tiene que ser como está escrita, de una forma espiritual. Y lo espiritual no tiene nada que ver con lo humano, no tiene nada que ver con lo material, no tiene que ver nada con intereses, no tiene nada que ver con ganancias, no tiene que ver nada con comodidades, con lujos, con dinero, no tiene nada que ver. Puesto lo único que se trata es de salvar nuestra alma, no de darle al cuerpo lo que quiere. Más bien debemos hacer morir nuestro cuerpo, nuestra carne, ante las cosas de Dios. Es esa forma en que se debe de seguir la palabra de Dios, sin ningún interés, más que agradeciéndole a Dios por su Hijo, más que por fe, más que por amor, más que por creer y más que por obediencia a Dios. Nada más, eso no tiene nada que ver de lo demás que se hace hoy día. Y hoy día pues estamos mal porque pues realmente seguimos un evangelio de hombre, 100% ya. Ya no seguimos una palabra de Dios. Ya acomodamos el evangelio a como le guste a la gente, con tal de tener una iglesia llena, con tal de tener ganancias. Ya no nos importa hablar la palabra a medias, sin confrontar el pecado, sin confrontar las faltas. Hoy vivimos tiempos peligrosos porque en esto va nuestra felicidad en este mundo, va nuestra paz, nuestra salvación.
la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. ¿Qué legado les vamos a dejar o a dar cuando estamos hablando del evangelio vacío? Un evangelio light, un evangelio sin propósito, un evangelio que nada más hable de pura prosperidad, un evangelio que nada más hable de pura emoción, un evangelio convertido más que en religión, nada más. Y el evangelio de Cristo no es una religión, pero el hombre ya está acostumbrado a eso, a tener una religión, y defiende más la religión que a Dios. Aprecia más una religión que el sacrificio de Jesucristo. Defiende más todo lo que el hombre dice que lo que Dios dice. Como que el hombre le teme más a lo que el hombre dice que a lo que Dios manda. Y hoy lo vemos en muchos aspectos de la vida. En muchos aspectos de la vida. Y por eso es que, ¿qué vamos a hacer? Dice en el verso 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Dice el apóstol Pablo, hijos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así es que con mucho dolor, con mucho anhelo, con mucho deseo, es nuestro interés que ustedes entiendan que debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Solo Él puede cambiar nuestra vida, solo Él puede cambiar nuestros hijos, solo Él puede quitarnos de la vil miseria en que vivimos, y no digamos de la miseria terrenal o miseria económica o miseria material. La peor miseria que podemos tener es la miseria de nuestro propio ser, de nuestro propio corazón, sin ese Cristo, sin ese tesoro que es Cristo en nuestro corazón. Esa es la peor miseria que podemos tener nosotros como seres humanos. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que debemos ser personas mejores para Cristo, para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestra familia. No tenemos que ser como el mundo que va perdido en sus deleites por ese camino amplio y espacioso. Tenemos que caminar por ese camino angosto que es la puerta de Jesucristo, donde va a haber sufrimiento, donde va a haber escasez, donde va a haber enfermedad, donde va a haber problemas, pero ese camino nos lleva a la salvación. Estar con Cristo no significa estar gozosos. Estar con Cristo es llevar todas esas cargas del mundo. Porque la santidad del hombre no es estar feliz, ni tener o vivir en la abundancia material. Los caminos de Dios son estrechos y con obstáculos. Vamos a leerles en Primera de Corintios. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1:26
nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjense, Dios en su humildad escogió a todo aquel pecador, a todo aquel que no entendía, a todo aquel que andaba mal. Dios lo escogió para engrandecer su gloria, para darle un ejemplo a aquellos que se sienten poderosos y ricos, influyentes, y de una manera gentes que se sienten muy importantes. Fíjense lo que escogió Dios: a lo más vil, a lo más humilde, escogió Dios para que habláramos su palabra a todos aquellos que andan en esta condición. Pero el orgullo puede más en esas personas que hacerle caso a Dios. Entonces, pues, allí vemos que pues de alguna manera, pues andamos mal, porque Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él en nuestra humildad. La humildad no tiene nada que ver con las ganancias, con la prosperidad, con los bienes materiales, con el lucro, con las riquezas. No tiene nada que ver eso. Eso aquí se queda. Aquí por mucho que te dé Dios, aquí se va a quedar. Lo que no se va a quedar aquí es tu alma. Y eso es por lo que debemos de luchar, por lo que debemos de ver. Eso. Lo demás es ganancia, es parte que Dios nos da para que podamos vivir pues bien. Pero bien en Cristo. No bien en lo que yo quiero hacer, en lo que me dé la gana hacer con los demás, que veo que son menos que yo. Se puede decir económicamente o pobremente. Sino que si Dios me da en abundancia, pues ayudar a aquellos que lo necesitan. Y ahorita en la actualidad, ¿quién hace eso? Todos los que se sienten grandes y poderosos y con riquezas, no digamos los pastores, ¿a quién ayudan? ¿A quién le dan? Todos lo quieren para ellos. Entonces eso no es lo que Dios quiere. Vamos a ver en el libro de Isaías. En el libro de Isaías 3. En el libro de Isaías 3:16. Nos dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido,
y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas de las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyales de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones raerán a espada, y tu fuerza es la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Pues esta es la condición del ser humano, andar todo ataviado, presumir su dinero, presumir su importancia, hacer esto y hacer lo otro, para sentirse superior a los demás. Esa no es humildad. ¿Y qué dice Dios? Raeré de ellos todo eso que traen. Los quitaré y los avergonzaré. ¿Por qué? Porque el hombre natural siempre se viste de esta forma para sentirse superior a los demás. Allí no hay ninguna humildad. Y lo peor, que esto mismo acontece en la iglesia. Allí mientras más va una persona bien elegante, más se siente allegada al pastor, como que son una sola carne y uña. ¿Por qué? Porque los dos ambicionan lo mismo, porque los dos están en el mismo sentir. No hay humildad ante la palabra de Dios. Allí mientras más imponente vaya el pastor o los congregantes muy enjollados, muy elegantes, se sienten que ya por eso valen más. Y la verdad es que no, eso no es espiritualidad, eso es disfrazado de espiritualidad, cosa que está lejos de que Dios lo tome en cuenta. Vamos a ver en Primera de Samuel 17, 7 dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba a su escudero delante de él. Perdón, era el 16. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo, Jehová, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Se dan cuenta? Que por mucho que haga el hombre por querer ser, por querer apantallar, o por querer ser importante, o por querer hacer esto, por querer ser el otro, Dios no ve eso. Dios lo único que ve es el corazón. Ve la intención de tu corazón.
Y allí Dios no ve la humildad. No ve ninguna humildad Dios allí. Entonces, pues estamos un poco confundidos respecto a la palabra de Dios. Déjenme ver a ver si ya leí 3:16. Vamos a ver en Romanos. En Romanos 3. Tres 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe, que concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Qué nos justifica ante Dios? Lo único que nos justifica ante Dios no es lo que hagamos, no es cómo nos vistamos, no es cómo hablemos, no es lo que hagamos esto y hagamos lo otro. Lo que nos justifica ante Dios es nuestra fe, creer en Él, dejarle todo a Él, obedecer su palabra. Eso es lo que nos justifica ante Dios. No es todo lo que hoy se está haciendo en la iglesia. Pero pues se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el hombre pues anda en la carne. Disfraza su carne de espiritualidad para decir y hacer y devolver y deshacer y todo. Pero como leemos, Dios ve el corazón. Y algo de la humildad. Y algo de la humildad que Dios quiere es que como dicen Gálatas, Pablo describe: he llegado a ser vuestro enemigo por deciros la verdad. Aunque el versículo no menciona explícitamente que la palabra viene de Dios, no lo nombre otros pasajes bíblicos, sino lo enfatiza. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16-17 se dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero vemos que esas obras que hace el hombre no son las obras que Dios quiere. Son todo lo contrario. A lo largo de la historia, los seres humanos han tendido a modificar o a interpretar la palabra de Dios según sus propias conveniencias y perspectivas. Esto puede llevar a las distorsiones de la verdad y a la creación de doctrinas y prácticas que no se alinean con la voluntad de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es fundamental para vivir una vida que agrade a Dios. En Juan 8:31-32 dice Jesús: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La obediencia a la palabra
de Dios nos permite experimentar la libertad y la vida que Él promete. En el mundo donde la información y las ideas abundan, es importante tener discernimiento para distinguir entre la verdad y la falsedad. En primera de Juan 4:1 se dice: amados, no creáis todo espíritu, sino que probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento nos permite evaluar las enseñanzas y las ideas según la palabra de Dios. Entonces vemos que estamos haciendo las cosas un poco mal. Un poco mal porque realmente pues esto no es lo que quiere Dios. Vamos a ver qué dice en San Juan. San Juan 10, 11 al 15, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida va por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjense, este es el verdadero hombre de Dios, el que cuida el rebaño de Dios, el que cuida a las ovejas, el que ve por ellas, no el que las está trasquilando, no el que las está dañando, no el que las tiene nada más allí por quitarles la lana. Muchos pastores dicen: el que se va, ni falta hace. El que se queda, pues ni estorba. ¿Ustedes creen que un verdadero pastor hablaría así? Un verdadero pastor, cuando una oveja se va y la sigue y va por ella, la cuida, como Jesucristo dejó las 99 por ir por aquella que se había desbalagado. Hoy dicen: si se va, que se vaya. Claro, ni falta hacía. Fíjense hasta dónde llega un ministro que según es ministro de Dios. Hoy pues estamos mal. Hoy estamos mal. Vamos a ver en Lucas. En Lucas 3:18. Lucas 19:45 dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración,
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense, Jesucristo al decir esto es porque estaba viendo cómo el pueblo de Israel ya se había convertido en un religioso, en ver nada más por sí solos y ver por el negocio, y ya hacer de ese templo un lugar de mercadería, como un mercado donde se vendía y se hacía de todo. Ya no era un templo dedicado a la oración, a tener una relación con Dios, sino ya era un templo dedicado al comercio, a cambiar y a vender todo lo que la gente necesitaba. Fíjese hasta dónde ha llegado el hombre actualmente. Y hoy vemos lo mismo. Ahorita a cualquier iglesia que vayamos, luego vemos el negocio, vemos las ganancias, vemos el lucro, vemos las estafas. Aquella pobre mujer viejita puede ir con un corazón lleno de fe a tener una relación con Dios y no les importa, de todas maneras le piden diezmo y le piden dinero, y si no lo da, dicen que su alma se va a condenar. ¿Por qué? Porque está robando según a Dios. ¿Ustedes creen en esto? Son cosas que realmente a mí en lo particular me llenan de sentimientos encontrados, porque yo digo que Jesucristo no es eso. Jesucristo no nos dio ese ejemplo, ni nada de lo que a continuación vamos a leer. Hoy vemos una gran mentira en la iglesia. Hoy se ha cambiado el evangelio por el negocio y por emoción, queriendo ganarse la salvación con obras y teniendo a Dios como un sirviente por medio de los bienes materiales y no espirituales. Y hoy podemos ver tantas cosas que yo creo que ya ni la religión tradicional lo hace. Lo vienen a hacer aquellos que según están en la verdad de Cristo, y son los primeros que hacen todo esto, cuando debería ser al contrario, dar el ejemplo de honestidad, de lealtad a Dios. Pero no, como se hace hoy en día en todas las iglesias, cadenas de oración, maratónicas materiales para ganar dinero, votos emocionales, manipulaciones espirituales, abusos espirituales, la Santa Cena, donde si tú no estás bautizado, no puedes participar en la Cena del Señor. Perder la salvación si no das el diezmo. Campañas de prosperidad, objetos ungidos como si fueran talismanes o trapos ungidos, pastor ungido, la casa de Dios ungida, 7 votos milagrosos con la manipulación espiritual, 7 viernes de liberación, campañas, objetos u ofrendas, idolatría moderna.
No toquen al ungido del Señor, como se dice hoy el día a una persona, a un pastor. Así es que porque según supuestamente está ungido, nadie es capaz de decirle, oiga, esto está mal, o esto no está bien lo que está diciendo. Nadie se puede atrever a decir eso. ¿Por qué? Porque según es un ungido del Señor. Cuando realmente son ellos mismos quienes se hacen todo eso. ¿Para qué? Para tener influencia sobre la congregación, para que nadie los pueda tocar, nadie les pueda decir sus errores. En esto pues se ve cómo se está usando un disfraz espiritual en todas estas personas. Esto era en Levítico, hoy todos somos un real sacerdocio. Hoy de todo se hace en una iglesia, siendo así una iglesia llena de fetichismos modernos, pactos en lenguas humanas, la risa santa, la prosperidad, los unitarios, los trinitarios, los jesusolos, el modalismo, los legalistas, cobros por predicar y oración, padres espirituales, encuentros cristianos. Vemos cómo se ha mezclado lo pagano con lo espiritual, siendo todo esto antibíblico en el Evangelio de Jesús, haciendo la mezcla de todo lo mundano y no de lo que Jesús nos enseñó, donde todo es condicionado al gusto del hombre antes que al de Dios. El Señor nos pide que todo lo que debemos hacer sea en espíritu y en verdad, y no en la carne, movidos por la ambición y el poder. Pero el hombre hoy en día le resulta más placentero y emocionante, porque así se mantiene una iglesia elevada y distraída, para que no se den cuenta de los propósitos del enemigo y del hombre, que solo busca su bienestar personal a costa de la fe y de la necesidad del creyente, sin importarle el sacrificio de Jesús en la cruz y la fe del pueblo, que vive tan solo de emociones y de ignorancia espiritual, que es la forma de ser engañados y manipulados conforme a los deseos de falsos ministros de Dios, donde el 70% son herejías disfrazadas de espiritualidad. Hoy vemos, y esto no crean que realmente se oye en una iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre toma una iglesia como casa de Dios, donde allí todos van con caras de buenas gentes, donde supuestamente allí está Dios. Y todo se debe de hacer conforme lo diga el pastor. Pero no, ningún pastor está por encima de Cristo. Ninguna obra está por encima de Cristo para que se haga esto y se haga lo otro. Dios es soberano y a Dios solamente se le sirve con el espíritu, con la fe, con el corazón, no con obras de ganancias personales, no con obras mundanas, no con obras materiales, que al final de cuentas, ¿a dónde nos van a llevar esas obras?
a la perdición y estamos desechando esa gracia de Jesucristo. La estamos desechando porque realmente el hombre no quiere ver más allá de sus narices. Estamos en tiempos de que podamos reflexionar y entender que debemos cambiar el rumbo del evangelio. Y desafortunadamente, hombres y mujeres ya no lo predican así. ¿Por qué? Porque ya están influenciados por el pastor. Y si el pastor dice, ve allá, va. Y si dice el pastor, no vayas, no va. ¿A quién se le está haciendo caso? ¿Al hombre o a Dios? Yo aquí estoy porque yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia de Cristo donde Cristo habita. Yo no soy cuatro paredes. Yo soy libre. Libre. Cristo me ha hecho libre para predicar su palabra, para llevar su palabra. Yo no estoy encerrado en cuatro paredes. ¿Por qué? Porque la iglesia soy yo. Y donde yo me pare, allí está Cristo conmigo. Es lo que todo hombre debería de entender. Hoy vamos a cantarle una canción a mi Señor. Como medio de adoración y pues para darle las gracias a Jesucristo, porque realmente Dios es bueno y es misericordioso con nosotros y nos tiene mucha paciencia. Y yo le pido a Dios que me siga usando en gran manera, que me dé esa fuerza, que me dé ese valor de hablar esta palabra, porque no crean, hablar la verdad y hablar la palabra, no a muchos les va a caer, y más a aquellos que de alguna manera les sirva de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque, como quien dice, estoy desenmascarando a todo aquel que se dice cristiano y no lo es. Dice esta canción: tú eres el camino, la verdad y la vida, y en verdad mi vida la tienes solo tú. Tú eres el camino por donde yo ando, y mi vida entera te la entrego a ti. Con tu santa sangre lavaste mi vida, ¿cómo no adorarte si por ti yo soy? Me diste tu mano, me diste la dicha, me diste el gozo de seguirte a ti. La fe que ahora tengo es por tu palabra y es por tu promesa de contigo estar. En tu ciudad santa, con calles de oro y mares de cristal. Por eso te adoro, por eso te alabo, porque en esa vida no tendré dolor. Será pura dicha, será puro gozo, será pura dicha de contigo estar. Gracias Padre eterno, gracias Jesucristo, por haberme dado pruebas de tu amor. Yo que anduve triste y solo por el mundo sin saber de ti. Hoy me siento libre, hoy me siento nuevo, porque tu palabra me ha hecho renacer. Para adorarte y para exaltarte y darte las gracias por tu grande amor. Para adorarte,
para exaltarte y darte las gracias por tu grande amor. Las gracias son tantas, las gracias de Jesucristo en nuestra vida. Y son tantas las gracias que debemos de darle a Cristo por su sacrificio en la cruz. Y un hombre, una mujer, sabiendo todo esto, ¿cómo puede andar lucrando con ese propósito de Jesús? Con ese sacrificio. Es lo más triste que puede pasar en nuestra vida. Con esta canción me despido bendiciéndoles en el nombre de Jesucristo y vamos a cantar esta otra canción. Señor Jesucristo, quiero ir contigo, quiero oír tu voz llamándome tú, diciéndome ven a mis brazos, mi hijo, y sube a mi barca y acompáñame. Mas cuando camino hacia ti, mi Cristo, pronto yo me hundo en medio del mar, me invade la duda y me falta la fe, para yo poder caminar sobre el mar. Enseguida oigo tu voz que me dice, porque lo dudaste y no confiaste en mí. Si yo te esperaba para darte mi mano, porque eres mi hijo y te quiero ayudar. Ahora yo comprendo que Cristo nos ama, aun en las tormentas nos puede salvar. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y con Él yo siempre seguro estaré. Aunque en este mundo siéntanos ahogarnos por las aflicciones y tanto dolor, debemos pensar que no estamos solitos. Cristo está con todos en todo lugar. Esta es la voz de Cristo que nos dice tener ánimo y no temas jamás. Y si Él nos llama, que caminemos. Y si no lo dice, por algo será. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro que lo encontrara en medio del mar, Pedro fue obediente y fue caminando, porque él confiaba en Cristo Jesús. Debemos de ser como Pedro, obedientes y obedecer porque es lo mejor, porque Cristo tiene el control sobre todos y mi Cristo nunca nos puede fallar, porque Cristo tiene el control sobre todos y mi Cristo nunca nos puede fallar. Pues hoy les damos las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus corazones, y que esta palabra pues entre a lo más profundo de su corazón y que la palabra en su tiempo dé el fruto que Dios quiere. Hoy por hoy los bendecimos y nos despedimos dándoles las gracias por este tiempo que nos permitieron hoy la atención, y los bendecimos en el nombre de Jesucristo y deseamos para ustedes un feliz día y una feliz semana, y los bendigo en el nombre de Jesucristo a mis hijos, a mi familia, a Páscuaro, a todos mis semejantes, y por aquí nos seguiremos viendo si Dios así lo permite. Bendiciones y que Dios los bendiga.